¿Cómo están, queridos alumnos? Bienvenidos nuevamente a la clase de Excel 2013. En esta oportunidad vamos a aprender el tema de validación de datos. Para ello vamos a necesitar una plantilla, un archivo plantilla, llamada validación de datos, que ya se encuentra en la plataforma del Chamilo, de la intranet de Trilce, en la cual ustedes pueden bajarlo para poder trabajar. Muy bien, entonces comencemos. Primero vamos a abrir nuestra plantilla y vamos a esperar a que cargue. En esta oportunidad, por ejemplo, vamos a ver lo que es la presentación, la pantalla principal, en la cual para poder ingresar a realizar nuestra tarea del día de hoy, le damos clic en ingresar, o también hay una opción en la cual ustedes pueden ingresar directamente a la intranet para ver los videos, este video y otros videos más acerca del tema del segundo bimestre. Bien, le damos clic en ingresar. En esta primera hoja vamos a observar nosotros que aquí tenemos una serie de botones que cada uno contiene una opción determinada para el tema de validación de datos. Primero vamos a ver qué es validación de datos. Vamos a darle clic en el botón definición. Nos dice acá que la validación de datos nos ayuda a evitar la introducción de datos incorrectos en la hoja de cálculo, de manera que podamos mantener la integridad de la información en nuestra base de datos. Aquí tenemos la pantalla de la opción de validación de datos. Bien, expliquemos un poco más detalles. Por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos en la cual tenemos el nombre el campo de DNI, el campo de los nombres, el campo, por ejemplo, de la edad, del sexo, de la talla, del sueldo, de los trabajadores de una empresa. Por ejemplo, en los DNI, no sabemos nosotros que son 8 caracteres, 8 números para el Estado peruano, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en esa columna, en ese campo, en esa columna del DNI, nos permitiera ingresar una letra? Por lo tanto, habría un error, ¿correcto? Sin la validación de datos, nosotros podríamos ingresar números y letras en ese campo, o combinaciones de ellas. Pero la validación de datos nos va a permitir justamente eso, que solamente podamos ingresar números, y si ingresamos otro carácter diferente a un número, simplemente nos va a emitir un mensaje de rechazo, un mensaje de advertencia o un mensaje indicándoles que debemos de ingresar los datos correctos. Y además también que si ingresamos más de 8 números o menos de 8 números, simplemente también nos va a salir un mensaje. Eso son lo que es validación de datos. Espero que hayan podido entender un poco más detallado. Ustedes van a poder entender haciendo los ejercicios de cada uno de los puntos, ¿no? de los criterios de evaluación de la validación de datos. Bien, vamos a cerrar un poco. Ahora vamos a ver lo que es la validación de datos, pero con números enteros. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, el enunciado. Dice: se solicita ingresar en el peso, o sea, en esta tabla o nuestra base de datos, números mayores a 60 y solamente enteros. Ojo, se solicita ingresar en el peso, en esta columna de peso, números mayores a 60 y solamente enteros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no debemos de ingresar, por ejemplo, 59, 48, 43, 1, 0, y tampoco, por ejemplo, ingresar 14.5, 30.9, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a ver, aquí tenemos un botón de menú que nos va a permitir regresar al menú principal que nosotros hemos visto, y un botón de ayuda que nos va a definir un poco la definición de lo que es, como se llama, la validación para números enteros. Le damos clic en ayuda, por ejemplo, y nos va a salir esta ventana en la cual dice validación entero. Con esta opción nos permite ingresar cualquier tipo de dato numérico positivo o negativo. Muy bien, lo cerramos. Entonces vamos a hacer, primero lo que debemos de hacer es seleccionar la celda o el rango de celda. Por ejemplo, yo quiero para todo esto. Vamos a hacerlo un ejemplo y ustedes van a realizar lo demás. Primero es seleccionar o posicionarse en la celda correspondiente, en el rango correspondiente. Luego le damos clic en datos, en la pestaña datos, y le vamos a dar clic aquí en el botón validación de datos. Al darle clic en botón validación de datos, nos va a tener 3 pestañas: configuración, mensaje de entrada, mensaje de error. Primero vamos a ver lo que es la configuración y el criterio de validación. Muy bien, acá en permitir le vamos a indicar qué tipo de dato quiero, número entero. Y acá le vamos a indicar, acá en datos están los criterios de evaluación. Por ejemplo,
entre, si yo quiero que esté entre un número y otro número, que no esté entre un rango determinado, que sea igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor igual que o menor igual a que. Bien, si me dicen que sea mayores de 60 y solamente número, entonces yo le voy a decir que sea mayor que, ¿correcto? Porque me dice que debo de ingresar números mayores a 60 y que sea solamente números, mayor que. Entonces acá el mínimo, como me dice que sea mayores de 60, le voy a colocar 60. Y simplemente luego le vamos a dar clic en aceptar. Observen ustedes ahora, por ejemplo, si yo ingreso acá a 48, nos va a salir este mensaje. Valor no válido, ya que he ingresado un valor menor a 60. Muy bien, acá le pongo reintentar. Nuevamente la opción me da para poder ingresar otra vez. Le voy a poner 58. Y nuevamente me va a salir el mensaje valor no válido, ya que el 58 es menor que 60. Le pongo cancelar, se va a borrar y me va a permitir ingresar nuevamente. Por ejemplo, voy a colocar 60. Con 60 puntos, por ejemplo, en este caso hay un pequeño error, ya que el 60 puntos le indica que es un número real. Por lo tanto, solamente me permite entero. Le digo reintentar y le voy a poner, por ejemplo, 62. Y automáticamente me va a aceptar, ya que 62 es mayor a 60 y es un número entero. Pero ¿qué pasa si yo pongo 14.15, por ejemplo, ¿no? Otra vez me va a emitir el error, ya que el valor ingresado es menor que, primero, es menor que 60 y segundo, que es un número real, lo cual no está de acuerdo a la condición que me pide, que es mayor que 60 y mayor que 60 y números enteros. Muy bien, le vamos a dar cancelar y lo vamos a dejar con el valor 62. Bien, ahora vamos a regresar al menú para seguir con la siguiente opción, que es decimal. Muy bien. Aquí en decimal, por ejemplo, me dice, se solicita ingresar las notas enteras en la prueba 1, acá, y en la prueba 2, acá. Además, las notas con decimales en la prueba 3 y en la prueba 4. Para ambos casos deben estar comprendidas entre menos 100 y 100. Ojo, aquí me dice que debo de ingresar números enteros, notas enteras, de menos 100 a más 100, ¿correcto? Y acá debo de ingresar notas con decimales, pero que estén también comprendidas entre menos 100 y más 100. Muy bien, voy a seleccionar estos dos para hacerlo. La primera dice notas enteras, ya hemos visto que esté entre menos 100 y 100. Entonces acá nuevamente ya estamos en la ficha datos, vamos a darle clic en validación de datos. Acá le voy a colocar números enteros, que me dice que esté comprendidas entre menos 100 y 100. Entonces los datos sería el mínimo sería menos 100, el valor mínimo, y el valor máximo sería más 100. ¿Listo? Muy bien, ahora le damos a aceptar y vamos a probar. Por ejemplo, voy a colocarle menos 200. Me va a salir un error, ¿correcto? Le digo reintentar, le voy a colocar, por ejemplo, menos 80.30, por ejemplo. Me va a salir un error, ya que es un real y solamente me pide números enteros en prueba 1 y prueba 2, que esté comprendido entre menos 100 y 100. Le voy a reintentar y le voy a colocar 80, por ejemplo, y me va a aceptar. Aquí, por ejemplo, igual, le pongo 78 y me va a aceptar. O le pongo, por ejemplo, 101, me debe rechazar, ya que 101 es mayor que 100. Ahí está. Muy bien, ahora le voy a poner 100. Luego acá en prueba 2 y en prueba 3 me indica que debo de ingresar en números reales, pero comprendidos entre menos 100 y más 100. Entonces voy a seleccionar los dos. En este caso, ficha datos, validación de datos. Y aquí voy a seleccionar, vamos a seleccionar lo que es el permitir decimal. Y como está entre valores de menos 100 y 100, los datos tienen que estar comprendidos entre valor mínimo, menos 100, valor máximo, 100. Le damos a aceptar. Y ahora vamos a realizar la prueba. Por ejemplo, le vamos a colocar 100, ¿correcto?
y acá le vamos a colocar, por ejemplo, 150. Me va a rechazar, ¿por qué? Porque simplemente 150 es mayor que 100. No está comprendido entre menos 100 y 100. Vamos a darle a reintentar y le vamos a ingresar, por ejemplo, 99.4. En este caso, por ejemplo, como ustedes ven en el ejemplo anterior acá, solamente me aceptaba números enteros. Aquí me aceptan números reales. ¿Por qué? Porque simplemente le hemos dado de tipo de datos que permitan números reales, decimales en este caso. Aquí, por ejemplo, le podemos hacer 80.4899 y ustedes van a observar que sí acepta. ¿Ok? Muy bien. Ahora nos vamos al menú. No se olviden que aquí tienen la ayuda, en la cual sale la definición de acerca de la validación decimal. Entonces vamos al menú.